y voy a poner la presentación. Compartir. Ocultar, ponemos acá. ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, voy entonces a comenzar con la presentación. Vamos a hacer como siempre un repaso de lo que dimos la clase anterior y bueno, y seguimos con el tema de hoy. Bueno, entonces, la clase anterior vimos entonces que todos, es más, yo les presenté toda una serie de ejemplos de programas y les pregunté qué es lo que veían y bueno, ustedes identificaron varias cosas de las cuales después dijimos que algunas de ellas eran lo que se llaman entidades con los que trabajan los programas, como son las variables, las unidades de programa, como eran los procedimientos o funciones que ustedes detectaban. Y también están las sentencias como grandes entidades con las que trabajan los lenguajes, y después habíamos visto, qué sé yo, o hablamos de valores, o hablamos de tipos de datos, y dijimos que esos eran atributos, ¿sí? Cada una de esas entidades tienen atributos, y esos atributos a su vez van a tener valores, ¿sí? Y bueno, obviamente, al momento de usar esa entidad, obviamente que los atributos asociados tienen que tener un valor determinado ya en el momento de uso de esa entidad. Y bueno, y dijimos que el momento en que un atributo se le asigna un valor es lo que se llama momento de ligadura o momento de binding, ¿sí? Y dijimos que esa ligadura podía darse en momentos en los cuales no es en ejecución, entonces se lo denomina ligadura estática, y a veces esas ligaduras se hacen en momentos de ejecución, y en ese caso decíamos que era una ligadura dinámica. ¿Sí? También al concepto de ligadura, o sea, ligadura, momento en el cual un atributo recibe un valor, también estaba asociado el concepto de estabilidad, porque puede ser que un atributo tenga un valor, pero que no sea ese valor fijo hasta el final de la ejecución del programa. Por ejemplo, podemos poner como ejemplo el atributo valor, por ejemplo, tomamos la entidad variable y tenemos el atributo valor, y el atributo valor, la ligadura es en tiempo, o el binding es en tiempo, en general es en tiempo de ejecución, pero luego la estabilidad es dinámica, porque no es que sea, salvo el caso de las constantes, no es que la variable se queda con ese valor hasta que termine el programa. Entonces, en ese caso la estabilidad sería dinámica. Si pongo como ejemplo el atributo tipo de dato del lenguaje Pascal, bueno, la ligadura es estática porque se hace en tiempo de compilación, o sea, antes de que empiece a ejecutar el programa ya una variable se liga con un tipo, y la estabilidad también es estática porque esa ligadura queda hasta el final de la ejecución del programa. Entonces, teníamos el concepto de ligadura, que es el momento en que los atributos reciben el valor, y el concepto de estabilidad, que estaba ligado con ese concepto. Bien, y después dijimos que obviamente había distintos momentos de binding, vimos que el binding a veces se establece cuando se define el programa. Después también habíamos visto que a veces se define en la implementación o en compilación. Cualquiera de esos momentos en que se define la ligadura, se le dice que es una ligadura estática porque se ejecuta antes de ejecución. Y bueno, y es dinámica porque en el caso de que se realice en ejecución esa ligadura. Y bueno, el otro día estuvimos viendo, como habíamos dicho que los lenguajes trabajaban con entidades, estuvimos viendo y analizando la primera entidad, que fue el concepto de variable, ¿sí? Y bueno, del concepto de variable vimos que, bueno, es como una extracción de lo que es una celda de memoria, y vimos que la variable tenía asociados sus atributos, ¿sí? Y estuvimos toda la clase pasada hablando sobre esos atributos. Y vimos que uno de los atributos era el nombre,
Vimos otro atributo que era el alcance, el tipo de datos de la variable, lo que se llama el L-valor, cuando la variable aparece del lado izquierdo de la asignación, y el R-valor se refiere a cuando la variable aparece del lado derecho de la asignación. Con respecto al nombre, bueno, ya habíamos hablado, porque cuando hablamos de sintaxis y demás, estuvimos hablando de los nombres de los identificadores, en especial los nombres de las variables, y estuvimos hablando de las reglas que atraviesan a los lenguajes respecto a cómo conformar el nombre de una variable. Y vimos que hay distintas, qué sé yo, pueden variar entre los lenguajes respecto a los caracteres especiales que nos permiten, el tema también de la longitud de la variable, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vimos también el concepto de alcance, ¿sí? El concepto de alcance dijimos que era, o se refiere básicamente, al conjunto de sentencias donde esa variable es conocida, ¿sí? Entonces, si o sea, ese sería el conjunto de sentencias donde se puede usar esa variable porque es conocida. Y vimos, o sea, cuando nosotros estamos frente a un programa, ¿sí? Y se hace referencia, tenemos una sentencia donde incrementa, por ejemplo, una variable, ¿sí? Hace alusión a una variable. Si esa variable está declarada dentro de la unidad que estamos utilizando, no hay ningún conflicto, porque si yo estoy ejecutando en ese momento la función, no sé, la función 1, y esa función 1 tiene una variable x, y adentro de la función, como parte del código de la función, tengo x igual a x más 1, estoy haciendo referencia a esa variable definida dentro de 1. Ahora, el tema es que ¿qué es lo que pasa cuando se hace referencia a una variable que no es local, ¿sí? O sea, que yo la busco dentro de la unidad donde estoy parada y estoy ejecutando, y esa variable no está declarada en esa unidad. Entonces, ahí es donde hay que pensar y decir, bueno, ¿de qué lugar es esta variable? ¿Tiene alcance? Yo estoy hablando de una z, por ejemplo. ¿Y esta z tiene alcance o es un error? ¿O está puesta acá y no sabemos de qué z está hablando? Entonces, los lenguajes, para resolver esas cuestiones, o sea, resolver este tema de que aparece algo que no es local y tengo que ver de dónde es y si tengo alcance, aplican como dos cadenas, ¿sí? La mayoría de los lenguajes, como dijimos la clase pasada, utiliza la cadena estática para resolver estas cosas, ¿sí? La mayoría de los lenguajes que ustedes utilizan la cadena estática, pero hay otros lenguajes, como yo les nombré la otra vez, que utilizan la cadena dinámica para resolver estas cosas. ¿Y en qué se diferencia? Si utilizan la cadena estática, o sea, volvamos al punto. Yo tengo una función 1 que tiene una variable x local definida, y dentro de su código, por ejemplo, hace x igual a x más z, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, con la x no hay problema porque la x es la x de la función 1 que estoy usando y ejecutando en ese momento. Pero aparece x igual a x más z, aparece un z, y ese z no es local, ¿sí? No hay dentro de la función 1 ninguna declaración de una variable z. Entonces, en ese caso, hay que salir a buscar a ver cuál es esa z, ¿sí? Ese identificador que aparece. Entonces, los lenguajes que siguen la cadena estática, o sea, si estoy frente a un lenguaje que sigue la cadena estática, con solo ver la estructura, ¿sí?, del programa, y me fijo, bueno, a ver, la función 1, ¿dónde está contenida? ¿Está contenida dentro de otra función? ¿Está contenida dentro de otro procedimiento? Bueno, y si pasa eso, ese procedimiento o esa función tiene una variable z, bueno, y si esa función o procedimiento donde está contenida la función 1 no tiene una variable z, bueno, ¿dónde está contenida ese procedimiento o esa función que está contenida la función 1? ¿Sí? Y así voy buscando de acuerdo a la estructura de cómo están anidadas las distintas unidades de mi programa,
¿sí? Obviamente, si llego al programa principal y no aparece la Z, bueno, ahí hay un error porque se está haciendo referencia a una variable que no existe o no tengo alcance. Entonces, los lenguajes que siguen esa cadena estática hacen ese recorrido, se van fijando dónde está contenida la unidad donde se hace esa referencia y si esa unidad tiene una variable con ese nombre y si no, entonces se fija dónde está contenido y así sucesivamente, ¿sí? Así que ya directamente, sin ejecutar el programa, yo miro el programa y ya me puedo dar cuenta si esa variable que aparece ahí y no es local, tiene alcance y a quién pertenece. En cambio, si estoy frente a un lenguaje que cuando fue definido dijo que iba a seguir la cadena dinámica para resolver estas cuestiones, ya no es tan simple como mirar la estructura del programa, sino ahí tengo que empezar a hacer como una ejecución del programa. Porque, ¿qué pasa con estos casos? Si se sigue un alcance dinámico. Se fija para determinar si esa variable, de dónde es esa variable, se fija quién llamó a quién. Entonces, si me aparece, vuelvo a repetir, estoy dentro de una función llamada 1 que tiene una variable local que es x y me aparece una sentencia x igual a x más z, lo que yo hago es, cuando me pregunto quién es z, no digo dónde está contenida la función 1, sino digo quién llamó a la función 1, ¿sí? Entonces voy a la unidad que llamó a la función 1 y ahí me fijo si esa unidad que fue la llamante tiene una variable con el nombre z. Y si esa unidad que llamó a la unidad 1 no tiene esa variable, entonces pregunto quién llamó a esa unidad y así voy bajando, de acuerdo a quién llamó a quién, ¿sí? Entonces si yo tengo frente a mí un programa y me dicen que el lenguaje de ese programa sigue la cadena estática, si yo quiero saber y resolverlo y ver a ver qué resultado me tira y aparece alguna referencia que no es local, tendré que seguir la cadena estática fijándome quién está contenido en quién. Pero si me dice que es el lenguaje con el cual está escrito ese programa tiene o sigue la cadena dinámica, si me pasa estas cosas, tengo que, para saber a qué se refiere, seguir y preguntarme quién llamó a quién para ir resolviendo esas cuestiones. Así que bueno, el nombre también tiene asociado entonces de esta entidad, que es la variable, también tiene asociado el tema del alcance, ¿sí? Que se refiere a estas cosas. Y bueno, después hablamos del tipo, que bueno, las variables tienen un tipo, que bueno, muchas veces ese tipo es asignado dinámicamente, a veces es como lenguajes como por ejemplo como Python, Ruby, PHP, todos esos lenguajes que asignan el tipo de forma dinámica, o sea, las ligaduras van a ser dinámicas, y a veces hay lenguajes como, qué sé yo, C, Java, Pascal, etcétera, que tienen la ligadura en forma estática, ¿sí? Igual dijimos que después van a tener unas clases donde van a hablar de tipo específicamente. Y después hablamos del L-valor y del R-valor. Así como el nombre tiene ligado o viene asociado con el concepto de alcance, el L-valor, que sería la dirección, ¿sí? Que representa la dirección donde una variable es almacenada en la memoria, que hoy vamos a empezar a ver esas cosas, por eso van a entender mejor este tema, están asociados con el tiempo de vida, ¿sí? Con el concepto de tiempo de vida, ¿sí? Y el concepto de tiempo de vida significa, bueno, así como dijimos que una variable tiene un alcance, o sea, se sabe cuál es la zona donde es conocida, también las variables tienen un tiempo de vida, ¿sí? Y como vamos a ver hoy, no todas las variables de todos los lenguajes, cada vez que se ejecuta un programa, ni bien se comienza a ejecutar el programa, todas se cargan en la memoria, ¿sí? No van a tener un lugar de memoria ni bien se empieza a ejecutar el programa, todas las variables, ¿sí? Vamos a ver que hay como una clasificación de variables de acuerdo a su tiempo de vida. Así como había, que me olvidé de decirles, una clasificación de variables de acuerdo a su alcance. Esto ténganlo en cuenta porque muchas veces uno le va a preguntar, bueno, clasifique las variables de acuerdo a su alcance, clasifique las variables de acuerdo a su tiempo de vida. Entonces son distintas clasificaciones, ¿sí? Si yo digo clasifique las variables de acuerdo a su alcance,
entonces decimos, bueno, son las variables locales, no locales o globales, ¿sí? Y si digo tiempo de vida, clasifique las variables de acuerdo al tiempo de vida, vamos a ver que vamos a hablar de variables automáticas, de variables semiautomáticas, de variables dinámicas, de variables estáticas, porque está relacionado con el tema de cuándo y cuánto tiempo esas variables se alojan en la memoria y están en la memoria, ¿sí? Entonces, el tiempo de vida tiene que ver con eso, ¿sí? El tiempo que esas variables viven, desde que se alocan en la memoria hasta que se desalocan, ¿sí? Y bueno, después estuvimos hablando del R-valor, que el R-valor es el valor, obviamente, que reciben las variables. La asignación o la ligadura generalmente es dinámica, salvo en el caso de las constantes, que más que nada, muchas veces la ligadura es dinámica porque se liga su valor en tiempos de ejecución, pero después la estabilidad es estática, porque una vez que ya se ligó, queda fija con ese valor y no cambia, ¿sí? Entonces, después hablamos del R-valor también, relacionado con el tema de las inicializaciones, que también hay que tener en cuenta, porque tenemos lenguajes muchas veces que nos dicen, bueno, nosotros trabajamos con, o este lenguaje trabaja con variables enteras, con variables reales, con variables booleanas, etcétera, etcétera, y no nos dicen nada. Con lo cual, si no hay nada establecido por el lenguaje, sí, hay que tener mucho cuidado con las inicializaciones, no tienen inicialización por defecto. Entonces, yo si declaro una variable, no puedo comenzar a usarla sin haberle asignado algún valor, porque si no me toma basura. Hay otros lenguajes que me establecen que, bueno, por defecto asignan valor 0 a los enteros o a los reales, el 0.0, qué sé yo. Esas cosas las tenemos que ver también. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo entonces la clase pasada, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver ahora, bueno, salgo un minutito para ver, perdón, para ver si hay alguna, bueno, no hay ninguna consulta, y como dije, lo que hago es, si me quieren hacer alguna consulta, bueno, hay algunos que tienen audio, así que me avisan, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, después del repaso, es el tema de otra entidad que son las unidades de programa, ¿sí? Entonces vimos entidad variable, ahora empezamos a ver la unidad de programa. Y vamos a comenzar a ver hoy también, ya que hablamos de unidades de programa, y vamos a empezar a ver los esquemas de ejecución, o sea, ¿qué significa esquemas de ejecución? Vamos a ver qué es lo que pasa en la memoria. Hoy vamos a empezar a ver y vamos a terminar la semana que viene. Vamos a ver qué es lo que pasa en la memoria cuando mandamos a ejecutar un programa, que va a depender de qué tipo de lenguaje está escrito, con qué tipo de lenguaje está escrito ese programa, ¿sí? Entonces, pero sí lo que vamos a ver es lo que pasa en la memoria, ¿sí? Y vamos a entender esto que yo les decía recién cuando hablaba de tiempo de vida de las variables, que no todas las variables, ni bien comienza a ejecutarse el programa, se cargan en la memoria y tienen un lugar en la memoria y duran hasta el final, ¿sí? Vamos a ver que no es así, que hay distintas variables, por eso hay una clasificación de variables de acuerdo a su tiempo de vida, como les dije, variables automáticas, variables estáticas, variables dinámicas, etcétera, etcétera. Pero vamos entonces a analizar, entonces, así como hicimos con las variables, que dijimos que una variable sería la abstracción de una celda de memoria, ¿sí? Es como un nivel de abstracción de lo que sería una celda de memoria. En el caso de las unidades, también lo que representa es la abstracción de una acción, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de unidad sea, o puede estar representando una sentencia, o puede estar representando una función, ¿sí? Una operación, perdón. En el caso de las funciones, es como que es una abstracción de una operación, porque yo puedo definir una función que me devuelva el factorial de algo, y entonces es como que esa función es una abstracción del operador factorial, ¿sí?
y yo puse, qué sé yo, tengo un procedimiento que me imprime cosas y bueno, sería como una abstracción de una función de impresión de cosas, ¿sí? Entonces, en definitiva, la unidad es eso, o sea, lo que representa es alguna acción abstracta, ¿sí? Y bueno, tenemos distintos tipos de unidades, ¿sí? Pero bueno, hay algunas unidades que se les dicen que están basadas en un esquema call-return, ¿sí? Las unidades que están basadas en un esquema call-return son aquellas que se denominan rutinas, ¿sí? En general se le llaman rutinas y en general los lenguajes nos permiten definir procedimientos o funciones, ¿sí? Pero, ¿por qué se le dice que está basada en un esquema call return? Porque esas unidades, para que puedan ejecutarse ese código, tienen que ser llamadas y una vez que terminan, devuelven el control, ¿sí? Y bueno, y la diferencia de estas rutinas, procedimientos y funciones es que, bueno, las dos van a contener un conjunto de sentencias que se van a ejecutar en el momento de que se llaman, y la diferencia entre una y la otra es, vamos a ver que las dos también pueden compartir información a través de sus parámetros, pero que, bueno, las funciones, la diferencia que tiene es que devuelven un valor. Por eso decimos que las funciones es una abstracción de un operador, porque es como si estuviéramos definiendo un nuevo operador, ¿sí? Porque esa función va a devolver un valor. Y bueno, y entonces lo que vamos a hacer entonces, hay que analizar, vamos a analizar los atributos de estas unidades. También hay que decir que hay muchos lenguajes, no todos los lenguajes me permiten definir procedimientos, muchos lenguajes solamente quizás me permiten definir funciones, como los que puse ahí, sé yo, Python, Ruby, C, C++, son lenguajes que no tienen definición de procedimientos, pero bueno, muchas veces me dan mecanismos como para que yo pueda utilizar esos procedimientos en forma de función. Qué sé yo, esos mecanismos que me otorgan son, por ejemplo, bueno, que me permiten definir, qué sé yo, por ejemplo, valores de tipo void o null, ¿sí? Porque lo que yo quiero, y como no tengo una herramienta para que me permitan definir procedimientos, bueno, con eso me puedo manejar de esa manera y utilizar alguna función, entre comillas, como simular que son como procedimientos. Pero bueno, eso dependerá de cada lenguaje y uno lo tiene que analizar. Con qué cosas cuenta del lenguaje, ¿no? Bueno, y también, como de la misma manera que trabajamos las variables, también los procedimientos o las rutinas en general, procedimientos o funciones, también tienen nombre, también tienen alcance, también tienen tipo, también tienen el valor y el revalor, ¿sí? Estas entidades también tienen estos atributos. Obviamente también tiene un nombre, o sea, nosotros le damos, porque obviamente, como dijimos, está basado en un esquema call return, si yo quiero que se ejecute ese conjunto de sentencias que tiene esa unidad, voy a tener que invocarla. Entonces, obviamente necesito que tengan un nombre. Y bueno, y en general vamos a ver, o sea que obviamente las rutinas necesitan un nombre, como dijimos, para invocarlas sobre todo, pues si no, no la podríamos invocar nunca si no tuvieran un nombre, ¿sí? Y bueno, obviamente ese nombre, las reglas para poner el nombre también en general coinciden porque son identificadores, entonces muchas veces coinciden pueden tener alguna particularidad, pero en general coincide con reglas que establecen para las variables o en general. Pero bueno, acá tenemos entonces como dos momentos en los cuales el nombre de la rutina, ya sea procedimiento o función, se utiliza. Uno es el momento, obviamente, cuando se declara, que se establece que eso va a ser una rutina o ese nombre va a estar identificando un conjunto de sentencias, y otro es en el momento que yo quiero que se ejecuten en ese conjunto de sentencias, que van a ser en todos los momentos en los cuales yo quiero invocar a ese procedimiento o esa rutina o esa función. Y también entonces acá pasa lo mismo, o sea, pasa lo mismo que con las variables, o sea, yo tengo que
O sea, ese nombre es un nombre, así que por lo tanto tiene que ser conocido en el momento que yo lo invoco, ¿sí? Si yo acá no tuviera ninguna definición de uno y acá yo llamo a uno, voy a tener problemas porque estoy hablando de un identificador que identifica una unidad y esa unidad no tengo alcance en el lugar donde la estoy invocando. Así que por eso también hablamos del atributo alcance, también con el tema de los nombres de las unidades o de las rutinas, ¿sí? Y bueno, entonces, obviamente, cada vez que yo quiero invocar a esa rutina, ya sea procedimiento o función, obviamente lo tengo que hacer dentro del alcance, ¿sí? Donde ese nombre de rutina es conocida, ¿sí? Y bueno, acá tenemos ejemplos, distintos ejemplos que están puestos ahí en Pascal, en C, donde obviamente los resultados, no tengo conflictos a la hora de ejecutarlos y me dan los distintos resultados. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se hizo uso de esas rutinas en este punto o en este punto o en este punto, ¿sí? Cuando se hizo uso de esas rutinas, ese identificador suma fue conocido. ¿Por qué? Porque previamente apareció la declaración, ¿sí? O sea, acá están las declaraciones de esa rutina y entonces se conoce. Entonces, como decimos, siempre para poder hacer uso del nombre e invocar a una rutina, ya sea función o procedimiento, obviamente tiene que estar en un ámbito donde la misma se conozca. ¿Sí? Bien, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? Después vamos a ver más adelante que cada vez que se ejecuta una rutina, o ya sea procedimiento o función, se arma como lo que se llama como un registro de activación, donde ese registro de activación va a contener toda la información que pertenece a esa rutina, ¿sí? Todas las cosas que pertenezcan a esa rutina, o sea, por ejemplo, variables que están declaradas dentro de esa rutina, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, acá entonces estamos con el tema del alcance, entonces el conjunto de instrucciones y también, ¿sí? El alcance tenemos que, puede ser también de acuerdo al estático o dinámico, ¿sí? Lo mismo que pasaba con las variables. Pero igual hay que fijarse cuál es el alcance, ¿sí? De los nombres y los identificadores de las rutinas. Y eso va a depender de cada lenguaje, ¿sí? En general, el alcance es desde donde se define la rutina hacia abajo, pero bueno, depende. Puede ser que el alcance sea todo el bloque que lo contiene, pero eso lo tenemos que ver porque depende de cada lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de C, establece que el alcance de una rutina es de donde se declara, por ejemplo, en este caso, acuérdense que C era un lenguaje que compilaba o sea, su programa podía estar contenido en varios archivos, y si yo declaro un procedimiento, ya sea, bueno, acá funciones nada más me permite, una función, esa función va a tener alcance desde que se declara hacia abajo, ¿sí? Obviamente, las reglas de alcance es, bueno, siempre y cuando no aparezca, por ejemplo, si yo acá dentro de 2 defino una variable de tipo entero llamada 1, obviamente el alcance de la función 1 va a ser hasta acá y en 2 no lo va a hacer, se corta el alcance porque dentro de 2 aparece otro identificador con el nombre 1 y bueno, dentro de 2 va a regir el alcance de la variable 2 que está dentro de 1, ¿sí? Pero si no, el alcance de 1 es de donde se declara hasta que termina el archivo. Y en este caso 2 tiene su alcance desde que se declara hasta que se termina el archivo. Por lo tanto, acá no vamos a tener ningún conflicto, porque cuando el main llama a 2, es conocido, ¿sí? Y cuando 2 llama a 1, también es conocido, ¿sí? Entonces, ahí ejecutamos ese programa y se ejecutó en forma correcta porque todas las cosas que invocamos estaban dentro del alcance. Pero, ¿qué pasa si yo tengo esta rutina? ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, tengo el programa main que tiene una función adentro que se llama 1 y tiene una función adentro que se llama 2, ¿sí? Y
lo que hago es, bueno, el main llama a 1 y 1 llama a 2. ¿Qué pasará con esto? Si esto tenemos problema, no tenemos problema, ¿sí? Esta es la ejecución con un compilador ANSI, ¿sí? Y me da, por ejemplo, que tenemos conflicto. ¿Por qué? Porque me dice que 2 no es conocido, ¿sí? Estoy usando un identificador 2 cuando la función 2 tiene alcance desde que se definió hacia abajo. Por lo tanto, dentro de 1 no tiene alcance. Entonces, si yo dentro de 1 ya nombro a 2, me va a decir que hay un error, ¿sí? Esto es producto de, como vuelvo a repetir, el conjunto de reglas de alcance que establece C, ¿sí? Pero, bueno, antes que nada, porque alguien me puede decir, bueno, pero yo si ejecuto eso con el compilador C que tengo, no me da ese error. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, por qué no le da ese error, ¿sí? Y capaz que no le da el error, me dice, no me da como un warning, pero no me da el error. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, más que nada entonces, antes de pasar a eso, lo que vamos a ver entonces y establecer bien es cómo se compone una rutina, ¿sí? Se compone entonces de una parte que se llama encabezado o definición, ¿sí? Y de una parte que es el conjunto de sentencias que lo componen, que sería lo que se denomina cuerpo, ¿sí? Entonces, el encabezado también se lo llama declaración, ¿sí? Se lo conoce como el nombre de declaración o encabezado, que sería y correspondería a la línea donde se le da el nombre a la rutina y se establecen los parámetros los datos que van a compartir a través de los parámetros, y en el caso de que fuera una rutina de tipo función, se establece cuál es el valor de retorno, ¿sí? Y a todo esto, o sea, la declaración o encabezado más cuerpo, se le dice definición de la rutina, ¿sí? Entonces, declaración o encabezado es la parte primera, donde se establece esas cuestiones que recién nombramos. El cuerpo es donde se establece todas las sentencias, y el conjunto de las dos cosas es lo que sería la definición de la rutina. Y a esto venía porque tenemos muchas veces el caso que vimos anteriormente, decimos, bueno, lo puedo dar vuelta, puedo poner la definición 2 de 2 primero y después pongo la definición de 1. Si uno llama a 2, primero pongo la definición de 2, cambio el orden de cómo especifiqué las rutinas y con eso soluciono y no tengo problema. Pero bueno, a veces puede pasar, yo tengo, este código, tengo una rutina B y una rutina A, y puede pasar, ¿sí? Obviamente esas son las definiciones de A y de B, y pasa esto, ¿sí? Yo tengo B, que tiene el alcance, pues fue definido primero, A tiene ese alcance. Si A llama a B, no voy a tener conflicto porque A conoce a B. Pero el tema lo voy a tener si pasa eso, todo bien, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo una cosa de este estilo, ¿sí? Donde A llama a B y B llama a A. En el caso anterior, en el ejemplo que yo di anterior, podía dar vuelta tranquilamente las cosas porque el procedimiento, uno llamaba al otro y nada más. Pero acá hay como unas llamadas recursivas, de que uno llama al otro. Entonces, por más que dé vuelta las cosas y por más que dé vuelta y el A lo ponga acá arriba y el B abajo, voy a tener el mismo conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? Y bueno, en esos casos, muchos lenguajes permiten lo que se llama poner una declaración, ¿sí? Solamente la declaración de una de las rutinas para poder extender el alcance. O sea, obviamente yo defino las dos rutinas, pero de una de ellas, la que voy a tener conflicto con el alcance, pongo la declaración arriba para poder, lo que se dice, extender el alcance y que pueda ser visible. O sea, lo que estoy diciendo acá es decir, mira, ojo, yo tengo un identificador con este nombre de rutina que lo voy a definir después, pero bueno, está, así que yo quiero que tengas alcance para poder llamarla, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, este sería el caso de C, se hace eso, permite poner la declaración arriba para poder extender el alcance y que pueda ejecutar este tipo de programas, donde tengo llamadas recursivas entre distintas rutinas. Y no tenga el conflicto de que, bueno, ¿cómo hago para definirlas? Porque si defino una primero, no, la otra no va a tener alcance y viceversa, ¿sí? Entonces se juega con el tema de las declaraciones para poder extender el alcance. En el caso de C, ¿sí? Fíjense que en ese caso yo tenía el main y tenía suma, ¿sí? Y el main llamaba a suma, ¿sí? Y en este caso, bueno, acá, ay, perdón, vamos para atrás. En este caso, ¿sí? Si no se encuentra, como alguien me podría decir, bueno, pero lo que vos pusiste anteriormente, si yo lo ejecuto con mi compilador C, me lo toma. ¿Por qué? Porque hay versiones de C, ¿sí? Que es como que me toman por defecto, o sea, si no tengo no puse la declaración arriba para extender el alcance, es como me lo pone, pero me lo pone como si fuese una función que retorna un tipo entero, ¿sí? Entonces, en este caso me da error, ¿sí? Porque suma aparece acá, se está hablando de suma cuando suma no tenía el alcance, pero ¿qué pasó? Acá yo tengo, no me dio error porque esta función suma ya fue declarada como flotante, entonces no puedo suponer que es entera, ¿sí? No puede darle como ese valor por defecto que hace algunas versiones de C, que decir, bueno, esta es una variable entera y le extiende el alcance, que devuelve un valor entero y extiende el alcance. Por eso no da error si yo hubiese puesto, si suma hubiese sido de tipo entera, y yo acá no le puse la declaración para extender el alcance, en este caso no dio error, mismo código, nada más que acá le cambié el tipo del retorno de la variable y no produjo errores porque asumió, ¿sí? Por defecto, fíjense que me da un warning acá, y entonces me dice como que, ojo que estás nombrando algo, quiero estar al alcance, pero bueno, yo te realizo una declaración por defecto que devuelve, esta función devuelve un entero, ¿sí? Entonces, bueno, eso también hay que analizarlo y verlo, depende de cada uno de los lenguajes que estemos utilizando. Pero bueno, hay que tener entonces esas cosas, ¿sí? Indagarlas de los lenguajes. Por ejemplo, en el caso fíjense, bueno, acá yo lo implementé con el compilador de C++ y de estos compiladores, y bueno, acá fíjense que si yo no colocaba y ponía el nombre, me decía que no tenía declaración, no estaba dentro del alcance. Si yo le ponía y le extendía, sí me daba. Entonces quiere decir que esta versión que yo utilicé no tenía eso por defecto que tiene C. Entonces, no asumía ese prototipo por defecto. Entonces, bueno, depende de los lenguajes que usemos y las implementaciones que usemos, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que analizar. Si van a utilizar cosas de este tipo, lo van a tener que analizar. En el caso, por ejemplo, de Pascal, ¿sí? Para poder extender eso lo puedo hacer, pero bueno, tengo que utilizar la palabra forward, ¿sí? Pongo el encabezado tal cual y le agrego forward, ¿sí? Con eso entonces, acá no le puse, entonces acá también usaba suma, no estaba dentro del alcance, ¿sí? Acá estaba, perdón, resta era la que no estaba dentro del alcance, y entonces ahí se produjo el error, ¿sí? Acá, donde lo estoy usando, ¿sí? Resta, lo estoy usando, no tiene alcance, entonces, bueno, sí se puede poner forward para extender el alcance. Así que bueno, eso vuelvo a repetir, el tema acuérdense que también las rutinas hablamos de alcance, y que cuando quiero hacer algún tipo de implementación donde hay llamadas recursivas, tener en cuenta esto, ¿sí? Si puedo poner la declaración arriba de alguna de las rutinas para extender el alcance, y si lo puedo hacer o si tienen algunas reglas por defecto, como en el caso de C, cuáles son, ¿sí? Entonces eso también a tener cuidado. Bien,
Y después también hablamos de tipo, ¿sí? De tipo de las rutinas, se le asocia a un tipo y generalmente está dado por la asignatura, ¿sí? El concepto de asignatura, que el concepto de asignatura está dado por el tipo de datos que tienen sus parámetros, ¿sí? Es el tipo de datos que tienen sus parámetros y el tipo que se retorna si esa rutina es una función y si no es el tipo de parámetros. Esa asignatura permite más que nada luego después hacer un chequeo, ¿no? Y saber si yo definí una rutina que espera recibir 2 parámetros y esos parámetros son flotantes, y yo después invoco a la rutina y la invoco con 2 variables que son de tipo entero, obviamente va a haber un conflicto, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas está dada por, para ese tipo de cosas sirve, o sea, el tipo, por eso tienen las rutinas asociadas a un tipo que va a estar dado por el conjunto de tipos de los parámetros que utiliza y también el tipo de datos que devuelve en caso de que sea una función. Y bueno, y después, bueno, es lo que estaba diciendo, en este caso suma es una variable, es una función que va a compartir un dato de tipo entero y que va a devolver un dato de tipo entero. Entonces esta sería como en la asignatura es enteros, enteros, ¿sí? Y eso sirve después para controlar que no haya llamadas que se utilicen mal, ¿sí? Que las llamadas son invoque con parámetros que no corresponden, ¿sí? Y bueno, y después tenemos el caso del L-valor y el R-valor. El L-valor y el R-valor también. El L-valor básicamente corresponde a donde en la memoria se almacenan las sentencias de esa rutina, ¿sí? Ese sería el L-valor. Y el R-valor, ¿sí? Está identificado, o sea, donde esa rutina, supónganse, acuérdense que yo tengo en un programa, tengo el lugar donde defino la rutina, ¿sí? Donde le pongo el nombre y le pongo el cuerpo, defino la rutina, y lugares dentro de mi programa donde yo invoco a esa rutina. Bueno, el R-valor sería el lugar donde se va a colocar esa rutina en la memoria. Y el R-valor está dado por esos lugares donde esas identificadores que aparecen dentro de mi programa que se refieren a distintas invocaciones, ¿sí? Entonces, cuando ese R-valor en general se le dice que es estático. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo la función 1 definida, y en mi código después aparece 1 paréntesis, o sea, distintas llamadas a 1, bueno, si ese programa se compila, esa referencia de 1 se puede directamente ya o poner como una referencia a dónde va a estar el código, ¿sí? Para que se vaya a ejecutar ese código. Pero a veces es dinámico, porque a veces hay variables que representan nombres de funciones. Y esa variable quizás a lo largo del programa puede estar o tomar distintos nombres de funciones. Y ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces, en ese caso, sería como una asignación R-valor, la ligadura sería dinámica. ¿Sí? Eso serían las dos cosas. Fíjense acá, es un ejemplo en C, ¿sí? Donde C yo puedo definir variables que son punteros a funciones, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá tengo una unidad, una función llamada 1 que hace lo que hace. Y después tengo un programa principal, tengo una variable i de tipo entero y acá estoy nombrando una variable llamada puntero a función, que con esta declaración lo que le estoy diciendo que puntero función es una variable que apuntará a una función que no recibe, que no recibe parámetros y que va a devolver un void, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá, más que nada acá lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo acá tengo i igual a 0, llamo a 1. Acá estoy llamando 1, entonces acá estoy haciendo como una
estoy usando uno y ese sería estático, porque uno es uno y es la función que yo defino. Pero después acá, sí, yo lo que estoy haciendo es declarando o asignando, por ejemplo, a puntero función, una dirección de una función y después la estoy invocando. Entonces, este sería el caso de una variable dinámica que representa el nombre de una función, ¿sí? Entonces, en este caso, el R-valor es dinámico, porque en este caso a esta variable se le está asignando la dirección a una zona de memoria, pero se lo está asignando en forma dinámica, ¿sí? Más que nada es para mostrar eso, porque C es un lenguaje que permite declarar variables que son punteros a funciones. Pero bueno, más que nada para mostrar, en este caso, que sería una ligadura, o sea, que ya en tiempo de compilación se sabe quién es uno, y en este caso, que puntero función todavía no se sabe hasta que se ejecute el programa y se le dé un valor a eso. Que obviamente, como es un puntero función, siempre va a estar dándole la dirección de una función que está definida, ¿sí? Pero en este caso no, es estático, se conoce, ya uno es uno, es esta que está definido, y en este caso son variables cuyo R-valor va a estar dado, y su asignación y su ligadura va a estar dando en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces sería eso en el caso del R-valor y el L-valor. Bien. Bueno, ahí lo que dice definición de una función, de puntero a función, y bueno, y ahí la asignación, ese sería el caso de la asignación y la ligadura dinámica, ¿sí? Bien. Bueno, y ahí está la ejecución, ¿sí? De las dos cosas, ahí está la ejecución, y dice, me invocaron a través del identificador 1, ¿sí? Y me invocaron a través del puntero a la función, porque acá le dieron la dirección de la función, y acá se invocó a esa función, y bueno, se ejecutó las dos cosas, y se ejecutó por este valor, bueno, acá por el valor que se le mandó, ¿no es cierto? Pero en definitiva, más que nada, esta fue la ejecución de una salida y esta fue la ejecución de la otra, ¿sí? Bien. Y bueno, después, como les dije, las funciones, las funciones entre las rutinas, las rutinas van a trabajar con datos, que pueden ser datos locales o datos que van a compartir con otros, ¿sí? O que comparte con otros. Hay como dos maneras de compartir esos datos. Yo entro a la función 1, por ejemplo. Y bueno, la función 1 voy a tener cosas locales, cosas que yo declaré dentro de la función 1. Pero vuelvo a reiterar, puede haber alguna sentencia que haga referencia a algo que no es local, ¿sí? Entonces, si pasa eso, que yo entré a una función que no recibe parámetros, y esa función 1 que no recibe parámetros tiene la variable x declarada, pero yo después hago z igual a x más 1. Entonces ahí aparece un z que no es local, que no fue pasado por parámetro, ¿sí? Y bueno, tengo que salir a buscarlos. Bueno, eso sería cuando comparte esa función 1, comparte datos que no fueron pasados por parámetros, ni que son, o sea, no fueron pasados por parámetros, por lo tanto, fueron compartidos en ambiente no local. O sea, para saber qué dato es ese, tengo que seguir la cadena estática, la cadena dinámica, que es lo que estuvimos hablando hoy, ¿sí? ¿Está bueno eso? Y no está muy bueno esa, no sería como una manera buena de compartir información entre rutinas. No sería bueno porque para poder saber a ver a quién me estoy refiriendo, tengo que hacer este mecanismo de buscar, a ver a quién pertenece, si es válida esa referencia o no es válida, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aparte quizás puedo estar tocando cosas que no quiero tocar, ¿sí? O sea, no sería como una manera, se hace obviamente, pero si ustedes me preguntan si es mejor o no, yo diría que es una de las dos, de las distintas formas que hay para compartir información, es la peor por ese motivo. Y después la otra es la de compartirlo a través de
parámetros, que para mí eso es lo mejor de todo, porque yo cuando comparto a través de parámetros especifico bien determinado, o sea, determino bien a través de la lista de parámetros que pongo qué datos quiero compartir, ¿sí? Entonces, los datos que voy a usar dentro de mi rutina son los que defino como locales y los que comparto a través de los parámetros. Entonces, no voy a tener problemas de a ver si estoy tocando algo que no debo. A la hora de hacer modificaciones a mi código, miro la rutina y yo digo, bueno, a ver, en este tengo que hacer modificaciones, no, porque en este código yo tengo estos datos locales y esto que comparto y nada más. Entonces, es mucho más claro, es mucho más prolijo y mejor el uso de parámetros para compartir información entre rutinas. Es más, si yo utilizo y comparto información a través de ambientes no locales, siempre voy a estar compartiendo o tocando el mismo dato. En cambio, si yo lo hago a través de parámetros, si cumplo con que los parámetros que envío son del mismo tipo que los datos que espera recibir la rutina, entonces yo ahí me quedo tranquila y puedo compartir en cada llamada distintos datos que cumplan con esas condiciones, ¿sí? Entonces, pero bueno, no deja de existir estas dos maneras de poder compartir datos entre rutinas, o pasarlas explícitamente a través de parámetros o accediendo a ambientes no locales. Y obviamente con el concepto de parámetros tenemos asociados el concepto de parámetro formal y el concepto de parámetro real. Al parámetro formal es al que se lo llama a la lista de parámetros que se especifica en la declaración de la rutina, el encabezado de la rutina, y los parámetros reales son la lista de parámetros que se especifican cuando se invoca la rutina, ¿sí? Bien. Y bueno, después también van a, la clase que viene no, sino la otra, que van a hablar, es una clase de parámetros, también van a volver a retomar estos temas que estoy ahora hablando, más específicamente. Pero bueno, también, o sea, cuando uno habla de parámetros, tenemos también estos conceptos y tenemos que conocer si el lenguaje utiliza el método posicional, o sea, yo la forma que expreso los parámetros formales tienen que ser el orden en que los expreso, tiene que ser de la misma manera que el orden que los coloco en la llamada. Eso sería método posicional, porque relaciona el primer parámetro con el primero real con el formal, etcétera, etcétera. A veces también hay que fijarse si el lenguaje me permite que no sea posicional, sino que sea por nombre, donde yo especifico el nombre del parámetro formal y le asigno el parámetro real. Eso depende de cada lenguaje. Y también si el lenguaje me permite hacer inicializaciones por defecto, cosa de que si me permite, como en este caso, hacer inicialización por defecto, yo o mando, si yo llamo, o sea, si tiene dos parámetros y tiene una inicialización por defecto, podría llamar a distancia sin mandar ningún parámetro, total me asume que esos parámetros tienen valor 0, ¿sí? Así que bueno, o puedo llamar con un solo parámetro y bueno, el otro lo asume porque es por defecto, todas esas cosas también las tienen que analizar. Y esto también que yo les decía, o es por posicional o es por nombre, que me permite poner el nombre de los parámetros y entonces no tengo que seguir un orden posicional que coincida. Pero bueno, vuelvo a reiterar, eso bueno, varía, ¿sí? Eso varía y depende de cada lenguaje y cada uno lo tiene que analizar con el lenguaje que está trabajando, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, eso después lo van a ver bien ustedes lo van a ver bien entonces ustedes cuando se vea esta clase que viene, no, sino la próxima, lo van a ver bien con parámetros. Bueno, y ahora vamos a pasar a la última parte de la clase, que sería la representación en ejecución. Lo que yo les decía, el tema de cómo se representan, ya que estuvimos hablando de unidades, cómo representamos la ejecución o qué es lo que pasa en la memoria, ¿sí? Cada vez que nosotros mandamos a ejecutar un programa. Bien, creo que no hay, salgo un poquito, bueno, no sé qué, pero digo, capaz que no, bueno, no hay ninguna consulta, sigo entonces. Entonces, ahora lo que vamos a ver es esto entonces, cómo se representa en la memoria cuando yo mando a ejecutar un programa,
¿sí? Ahora, obviamente, vamos a, desde acá y hasta la clase que viene, que la vamos a terminar, vamos a ver estas cuestiones. Vieron que yo ya les adelanté cuando hablamos de variables y dijimos del tiempo de vida, que no todas las variables se alocan en la memoria cuando se comienza la ejecución del programa, que hay distintos tipos de variables, automáticas, estáticas, dinámicas, semiautomáticas, con respecto al tiempo de vida. Entonces, si hay ese tipo de variables, significa que cuando se empieza a ejecutar el programa, hay algunas variables que se cargan cuando se empieza a ejecutar el programa, hay otras que no, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son y cómo son esas y cuáles son esos esquemas de ejecución, ¿sí? Lo importante acá es que, otra de las cosas que hay que tener en cuenta también, es que cada unidad, ¿sí?, va a tener o va a formar lo que se llama su propio registro de activación. El registro de activación que corresponde a cada unidad es un registro donde se colocan en ese lugar información sobre esa rutina, ¿sí? Obviamente, lo primero que se nos ocurre pensar es que obviamente va a haber información de todos los datos locales que tiene esa rutina, ¿sí? Entonces, una rutina, si tiene la variable, declara la variable X y la variable Y, en ese registro de activación, obviamente va a haber espacios para almacenar la variable X y la variable Y que son locales. Pero vamos a ver a lo largo de esta clase, ya vamos a ver algo más que se coloca en el registro de activación. Pero la próxima clase vamos a ver que hay otras cosas más que se colocan. No solamente están estos datos locales que ese registro de activación tiene como información, ¿sí? Pero bueno, vamos a saber entonces que en la memoria, ¿sí?, de la máquina va a haber, y vamos a distinguir entre dos zonas, ¿sí? Para hacer las cosas sencillas, vamos a distinguir entre dos zonas. En una zona donde se va a almacenar el código y en otra zona donde se van a manejar los datos. O sea, en esa zona donde se van a manejar los datos es donde vamos a colocar los registros de activación con los datos de cada unidad, ¿sí? Obviamente, la zona donde se carga el código es una zona fija, porque se carga el código y listo, ¿sí? Al principio y queda ahí el código cargado. Pero lo que va a ser más dinámico y es lo que vamos a ir viendo cómo va cambiando es la zona de donde se cargan los datos, ¿sí? A la zona donde se carga el código le vamos a llamar zona C y a la zona donde se cargan los datos vamos a llamarlo zona D. Y para hacer las cosas más sencillas vamos a suponer que todo comienza desde la posición 0 de la memoria, ¿sí? Y como decía ahí, la zona D, donde se cargan los registros de activación, es la zona donde es más cambiante, donde vamos a ver ahí cambios. Bien, entonces, ya empezamos a ver algún elemento más que vamos a tener. O sea, tenemos zona de código, zona de datos. En la zona de datos se cargan los registros de activación, en la zona de código se va a poner el código del programa y ya agregamos un datito más o un elemento más para poder seguir la ejecución de los programas, que es el IP, que es el puntero es un elemento que me va a estar apuntando a la sentencia que estoy ejecutando. Y que obviamente cada vez que ejecute una sentencia, ese IP se incrementa y pasa a la segunda sentencia, a la siguiente sentencia. Entonces, lo que vamos a ver hoy básicamente es, bueno, vamos a ver los distintos esquemas que hay y vamos a comenzar a ver algunos de ellos y vamos a ver, yo les voy a dar un lenguaje, así como unas sentencias básicas de un lenguaje, un procesador abstracto llamado SimpleSem que se utiliza para poder ver qué pasa con las sentencias de alto nivel que nosotros utilizamos en los programas y cómo se traducen a este lenguaje de más bajo nivel, ¿sí? Es una cosa que lo vamos a ver solamente en la teoría, es un lenguaje que lo vamos a utilizar en la teoría, que yo lo voy a utilizar para explicarles a ustedes y que ustedes entiendan que, por ejemplo, una simple llamada, por ejemplo, ¿vieron cuando yo les hacía el ejemplo de la función 1? Bueno, y que después aparecía la invocación 1, paréntesis, punto y coma. Bueno, van a ver que ese 1, paréntesis, punto y coma, a mí yo lo coloco en una sola sentencia, pero que esa sentencia se traduce a varias sentencias, o sea, implica varias cosas, ¿sí? El hecho de llamar a una rutina
implica no solamente irme al código donde está a la rutina para poder empezar a ejecutar esa sentencia, sino implica un montón de cosas más y un montón de cosas que se tienen que hacer en la memoria. Entonces, para mostrar eso y representar esa función 1, en cuántas sentencias se traduce, lo voy a hacer con este lenguaje que se llama, es un lenguaje de estudio, o sea, como para ponerlo para estudiar esto, que es llamado SimpleSem. Pero vuelvo a reiterar, es algo que se los voy a dar ahora, pero para que ustedes puedan entender lo que les voy a explicar. No lo van a usar en la práctica ni nada por el estilo. Porque ustedes en la práctica, si van a hacer algún trabajo, van a hacer y van a representar solamente la zona de datos. La parte del código no la van a representar, ¿sí? Sino van a trabajar y representar y van a trabajar sobre la memoria de datos. Bien, entonces, vamos antes de... Bueno, como les dije, este procesador nos servirá para comprender qué efecto causan las instrucciones del lenguaje al ser ejecutadas. Es una semántica intuitiva, o sea, sirve para esto, más que nada, ¿sí? Y acá les digo, porque yo cuando traduzca, vuelvo a reiterar, imaginemos estoy en la sentencia, la llamada A1, 1, paréntesis, punto y coma, estoy en esa llamada. Bueno, en esa llamada van a ver que se va a desglosar en varias sentencias de este procesador. Entonces, como voy a utilizar esas sentencias de este procesador, les voy a decir cómo son estas sentencias, ¿sí? Que son muy poquitas, pero para que ustedes, son simples y poquitas, pero para que ustedes las entiendan. Entonces, cuando yo en este procesador hable de CDI, estoy hablando del lugar iésimo de la memoria, pero de la parte de código. Y cuando yo hable de DDI, estoy hablando del lugar iésimo, pero de la zona de datos, ¿sí? Y obviamente suponemos que si carga el programa empieza del lugar 0 y los registros de activación cuando ejecuto también empieza de la posición 0, ¿sí? Y cuando entonces yo comienzo, entonces si yo hablo del L valor, ¿sí? Y voy a hablar del R valor, cuando yo quiero hablar, o sea, de DDI o de CDI, estoy hablando de la zona de datos o de las zonas de código, ¿sí? Y bueno, y voy a tener ese puntero que dijimos, que va a ser el puntero que me va diciendo, bueno, en qué sentencia se me está ejecutando, qué IP está apuntando a qué sentencia, ¿sí? Entonces, bien, eso sería entonces todo con respecto a eso. Y después vamos a ver entonces que cuando yo hable de CDIP significa que estoy trabajando y ejecutando la sentencia C, la sentencia que está en la parte de código que es apuntada por IP, ¿sí? Pero bueno, son todas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de explicarle este lenguaje que yo voy a usar. Y después tenemos las sentencias, las voy a poner todas, así la van viendo. La sentencia set, que es una sentencia que a mí me va a servir cuando yo quiero representar, por ejemplo, una asignación. O sea, cuando yo tenga en un lenguaje de alto nivel una asignación, lo voy a traducir con este set, ¿sí? Por ejemplo, en este caso lo que estoy diciendo es, bueno, date a la posición 20 de la memoria, que ahí hay un dato, y ese dato guárdalo en la posición 10 de memoria, ¿sí? O, por ejemplo, si quiero representar, hay una sentencia de entrada o salida dentro del código que estoy ejecutando, si es una lectura, le voy a poner, por ejemplo, bueno, lo que leas, guardarlo en la posición 15, supongo que estoy leyendo, no sé, get X, por ejemplo. Entonces, bueno, y X está en la posición 15 de la memoria, entonces lo represento de esta manera. Con un read 15, que le estoy diciendo lo que leíste, guardado en la posición 15, o si tengo un put, por ejemplo, X, y X está en la posición 50, es decirle, bueno, lo que está en la posición 50, imprimilo, ¿sí? Y esto también puede ser set, porque puede ser ponerme en la posición 99 el resultado de esta operación, de sumar lo que está, de multiplicar lo que está en la posición 33 por lo que está en la posición 4 en la zona de datos, y a eso sumarle lo que está en la posición 15 y a eso guardarlo en la posición 99. Eso es algo que les digo y se los comento porque yo les voy a poner un programita muy sencillito y lo voy a traducir a este lenguaje.
¿sí? Y después también tenemos esto, por ejemplo, la sentencia Jum y Jum-T, que si yo pongo Jum, es bifurcada, anda la sentencia que está en la posición 47 de la zona de código, o anda la sentencia 47 si se cumple esta condición, si lo que está en la zona de datos en la posición 13 es mayor que lo que está en la zona de datos en la posición 8, ¿sí? O decirle, como dice acá, decir, anda direccionamiento indirecto, ¿sí? Anda a la posición 20, que tenemos el 5, y colócalo en lo que está en la dirección, ¿sí? Que te da, que está guardada en la posición 10. O sea, andate y coloca el 5 en, vengo acá, saco el 30, en la dirección 30 de la zona de datos. Bueno, esto ya les digo, ahora lo van a entender mejor porque yo voy a poner un ejemplo de un código y lo voy a traducir con estas sentencias. Pero es yo, nada más, ¿sí? Teoría. Ustedes, olvídense, en la práctica no lo van a hacer. Pero van a entender ahora por qué pongo este código, ¿sí? Bien, entonces, tenemos memoria, vamos a tener zona de datos, zona de código, zona de datos y un elemento IP que me va a ir marcando, ¿sí? Qué instrucción estoy ejecutando, ¿sí? Y una de las cosas, y ya empezamos, ¿sí? Que tenemos otros elementos de ejecución que vamos a tener, como les dije hoy, vamos a tener otra cosa más, es el punto de retorno. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo un programa que es el programa principal. Listo, ahí se va ejecutando la primera sentencia, la segunda sentencia, la tercera sentencia, la cuarta, la quinta, no tengo ningún conflicto. Pero imagínense, ¿sí? Que yo estoy ejecutando un programa y que tiene una función. Y en algún punto de mi programa yo hago o invoco esa función. ¿Qué pasa? Obviamente que cuando yo llego al punto de invocación, vamos a ver que el IP, ¿sí? Ese elemento que me está apuntando la sentencia que estoy ejecutando, cuando invoque a la función, se va a ir o va a cambiar y ese IP va a estar apuntando a la primera sentencia de la función para poder empezar a ejecutarla. Si ese IP se cambia, cuando termina de ejecutar la función, ¿a dónde retorna? ¿Sí? ¿A qué punto tiene que volver del código? Si cuando llamé a la función, cambié el IP por la primera sentencia de la función, perdí el punto de retorno, ¿sí? Entonces, no solamente voy a tener el IP, sino voy a tener que tener otro elemento en ejecución que será el punto de retorno. O sea, yo antes estoy ejecutando mi programa, aparece la invocación a la rutina 1. Antes de cambiar el IP y que el IP ahora apunte a la primer sentencia de la rutina 1, voy a tener que tener la precaución de guardar el IP en algún lugar para que después que se termine de ejecutar la rutina, mi IP pase a la dirección siguiente a donde se hizo la llamada, ¿sí? Entonces, ya necesitamos otro dato más, ¿sí? Que es guardar el punto de retorno. ¿Para qué? Para que cuando yo llamo una función y esa función o procedimiento, ¿no es cierto?, esa rutina se termine de ejecutar, sepa cuál es la siguiente sentencia que tengo que ejecutar. O sea, sepa cuál es la siguiente sentencia que está debajo de la llamada a esa rutina. Entonces, ahí ya tengo otro elemento, no solamente tengo el IP, que es el que me apunta a las sentencias que estoy ejecutando, sino tengo un punto de retorno, que es el que me indica, bueno, si hay una llamada a una rutina, voy a guardar ahí cuál es el punto siguiente para seguir ejecutando una vez que la rutina se termine de ejecutar. ¿Sí? Y bueno, y también van a haber elementos en ejecución que me permitan guardar los ambientes locales y no locales. Eso después lo vamos a ver, así que no se preocupen. No los quiero ahora confundir con eso, porque lo vamos a ir viendo, esto de los ambientes locales. Los locales también, los registros de activación van a tener información de eso,
porque como nosotros cuando decimos, uy, apareció este identificador y no es local, ¿cómo salgo a buscarlo? Bueno, para eso también vamos a tener que tener información, pero lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, y antes de empezar ya a mostrarles, vamos a empezar hoy, solamente vamos a ver el esquema estático, en la próxima clase vamos a ver el esquema basado en pila y el dinámico. Pero bueno, estos esquemas de ejecución son distintos esquemas de ejecución que pueden utilizar los lenguajes de programación que nosotros estamos usando, ¿sí? Obviamente, yo voy a estar usando un lenguaje de programación para programar y voy a saber si ese lenguaje de programación utiliza un esquema estático o utiliza un esquema basado en pila o utiliza un esquema dinámico de ejecución, ¿sí? Y bueno, y en base a eso sabré cómo funciona internamente la memoria cuando se manda a ejecutar un programa escrito en ese lenguaje, ¿sí? Bueno, estos tres esquemas hacen que la zona de datos se maneje en forma diferente, ¿sí? Obviamente la zona de código, ¿no? Porque bueno, el código se carga en la memoria, pero como les dije, lo más rico que tiene esto es ver qué es lo que pasa en la zona de datos. Entonces, estos tres esquemas, estático, basado en pila o dinámico, me van a dar esa diferencia en el manejo de la zona de datos, ¿sí? ¿Y qué características tiene cada uno? Hoy vamos a empezar a ver el estático y después la clase que viene el esquema basado en pila y el dinámico. El estático es el único que cuando comienza la ejecución del programa, supónganse, yo tengo un programa que está escrito en un lenguaje estático. Por ejemplo, Fortran original era un lenguaje que era un lenguaje estático. Entonces, ¿qué hacen los lenguajes estáticos y cuál es el manejo de la memoria en la zona de datos? Cargan todo en la memoria ni bien empieza a ejecutar. Un poco antes, ya cuando se está cargando el programa, ya cada variable que utiliza en el programa ya se carga en la memoria, ¿sí? Y se aloca en la memoria y ya tiene su lugarcito en la memoria. Y queda ahí hasta el final de la ejecución. ¿Se use o no se use esa variable? ¿Qué digo con que se use o no se use? Porque si ese programa tiene rutinas adentro, imagínense, tienen procedimientos, esos procedimientos tienen cosas locales, obviamente esos registros de activación de esos procedimientos también se van a cargar en la memoria ni bien comienza o cargue yo el programa, ¿sí? Quizás en la ejecución del programa, ese procedimiento que yo ya cargué, el registro de activación en la memoria y ya sus variables tienen su lugar en la memoria, quizás ejecuto el programa y ese procedimiento nunca se llamó por la lógica, o porque le entré un dato, o qué sé yo, o porque pedí leer un dato y como ese dato era de tal valor, no se llamó a la rutina. Pero no importa, las variables de esa rutina están y estuvieron cargadas desde el inicio, ¿sí? Entonces, este es el esquema estático. Si es un lenguaje que sigue el esquema estático, ni bien comienza a cargar y ejecutar, antes de ejecutar el programa, ya carga todo en la memoria, todos los registros de activación de todas las unidades que componen ese programa. Y por lo tanto, se alocan todas las variables que están explicitadas en el programa, ya sea variables del programa principal y variables de las distintas unidades que lo componen. Puede suceder, vuelvo a reiterar, que ejecuto el programa y que alguna rutina no se haya llamado, pero bueno, la variable estaba ya alojada en la memoria. ¿Por qué? Porque estoy en un esquema, o el lenguaje que estoy usando es un lenguaje que tiene un esquema estático, ¿sí? Entonces, se conoce ya de antemano cuánto va a ocupar los datos, todos los datos que van a ocupar o sea, se reserva para todos los datos de todas las unidades que contienen ese programa, ¿sí? Obviamente tiene ciertas características este esquema, o sea, no puede haber recursión, no permite recursión, no permite, entonces pueden haber rutinas, puedo utilizar rutinas, funciones o procedimientos, de acuerdo a lo que me permita el lenguaje, pero no voy a poder hacer llamadas recursivas, ¿sí? Me impide este esquema estático de cargar todo previamente a la memoria, me impide
que el programa tenga llamadas recursivas. ¿Por qué? Porque carga toda la memoria de un principio y lo deja fijo ahí, ¿sí? También, perdón, volvamos acá. También este espacio, que lo vamos a ver hoy, este esquema estático permite solamente un solo tipo de variables, si yo las clasifico de acuerdo al tiempo de vida, permite el uso de un solo tipo de variables, que son las variables estáticas. Todas las variables que se utilicen en este esquema, como se cargan ya, cuando se cargan en el programa, ya se cargan en la memoria y quedan hasta el final de la ejecución del programa, son variables estáticas, ¿sí? Las variables estáticas se alocan en la memoria antes de la ejecución del programa y quedan, se usen o no se usen, de acuerdo al alcance, si tienen alcance o no tienen alcance, pero quedan en la memoria desde que se carga el programa hasta que se termina el programa. Y por eso son variables estáticas, ¿sí? Y son las únicas variables que permite este esquema de ejecución, este modelo de esquema de ejecución. Después tenemos el esquema de ejecución basado en pila. Ejemplo, Pascal se basa en este esquema, se basa en el esquema, Java se basa en este esquema. ¿Y por qué se llama basado en pila? Porque forman una especie de pila en la zona de datos. ¿Qué significa esto? Obviamente, el programa principal y todas las rutinas que componen el programa van a armarse sus propios registros de activación. Cada rutina, el programa principal o datos globales, en el caso de C, que ponen los datos globales fuera de las funciones, dentro de los archivos, van a tener un registro de activación con toda la información relacionada. Pero, a diferencia del esquema anterior, cuando comienza la ejecución del programa, si ese programa tiene muchísimas rutinas, o sea, tiene muchísimos procedimientos o funciones internas, no va a cargar los registros de activación de esas rutinas, ¿sí? Solamente comienza la ejecución del programa con, por ejemplo, el registro de activación del programa principal. Y luego, a medida que se van invocando, si es que se invocan las rutinas, se van a ir cargando en la zona de datos el registro de activación de aquellas rutinas que se van invocando. Y se van desalocando del registro de activación todo el registro de activación de aquellas rutinas que terminan de ser ejecutadas. Entonces, si una rutina es llamada 4 veces, ¿sí? O, por ejemplo, una función, en la lógica de mi programa, yo la llamo en 4 puntos distintos de mi programa, el registro de activación de esa rutina se alocará 4 veces y se desalocará cada vez que termina de ejecutar, ¿sí? Y se alocará otro registro de activación de la próxima rutina que se llame, ¿sí? Entonces, este esquema es lo que se llama basado en pila. Y como ese esquema, o sea, en el anterior se cargaba todo, o sea, ya se conocía de antemano cuál iba a ser el espacio total que ocupaba la zona de datos ese programa. En este se puede predecir, pero no se carga en forma total al principio, ¿sí? Y bueno, tiene esto, por eso se dice basado en pila, porque el último que entró es el primero en salir. O sea, el último que entró sería el registro de activación de la rutina que se acaba de llamar. Y es el primero que se va porque cuando se termina de ejecutar la rutina, se desaloca ese registro de activación. Este sería un esquema basado en pila y acá ya, salvo como de lo que sea el lenguaje, puede ser un lenguaje que tenga la posibilidad de declarar variables estáticas, que después vamos a ver que se colocan en otro lado, pero si no, en general, tenemos acá este tipo de lenguajes permite el uso de lo que se llaman las variables automáticas, semiautomáticas y dinámicas, que también lo vamos a ver en la clase que viene, porque vamos a analizar este esquema de ejecución. Y el dinámico es cuando ya todos los datos, o sea, por ejemplo, Ruby, PHP, Python, que
ya no hay, se utilizan registros de guiación, pero es todo dinámico. Todo se va cargando en la memoria dinámicamente, se controla dinámicamente también, ¿sí? Y no tengo, no sé, o sea, no puedo predecir cuál es la memoria que voy a utilizar, ¿sí? Y obviamente se almacena como en otro lado de la memoria, que es lo que se llama la heap, ¿sí? Pero también eso lo vamos a ver la próxima clase. En esta clase lo que vamos a ver básicamente es esto de los esquemas estáticos, lenguajes que fueron creados y basados en un esquema de ejecución estática, ¿sí? Yo acá lo que quiero aclarar, porque después se confunden, nosotros hoy vamos a ver solamente el esquema estático, ¿sí? Y la clase que viene vamos a hablar del esquema basado en pila y vamos a terminar con el dinámico. Pero vieron que yo recién les dije, cuando estuvimos hablando de la memoria de datos y demás, y cuando hablamos de los elementos que necesitamos a la hora de ejecutar un programa, que vimos que teníamos un elemento que se llamaba IP, que era el que nos marcaba cuál era, nos apuntaba a la sentencia que se estaba ejecutando. Después dijimos, bueno, con ese elemento solo no nos alcanza, necesitamos otra cosa más, que es otro elemento, que es el punto de retorno, porque si ese programa tiene definidas rutinas y en algún momento llama esas rutinas, yo voy a necesitar tener el punto de retorno porque cuando termine de ejecutar la rutina tengo que saber qué sentencia es la que sigue después del punto de llamada. Bueno, ahí empezamos a ver un elemento más que se nos adicionó. Pero vamos a ver que vamos a necesitar, sobre todo, la clase que viene, más elementos para poder representar qué es lo que pasa en la memoria cuando ejecutamos un programa. Entonces, como vamos a necesitar más elementos, ¿sí? Yo podría ahora decirle, bueno, ustedes para este tipo de esquema estático necesitan este elemento, pero para basado en pila necesitan esto, esto y esto, y ustedes no lo van a entender, ¿sí? O les va a costar entender, o no van a saber por qué necesita ese elemento, o por qué no necesita el otro. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir y lo vamos a dividir en pasos. Y vamos en esos pasos ir viendo, vamos a ir complejizando, vamos a empezar con una cosa muy sencillita, de un tipo de lenguaje muy, muy sencillito y lo vamos a complejizar hasta ponerle todos los elementos con los que trabajan los lenguajes. Y a medida que le vamos agregando cosas a ese lenguaje, vamos viendo qué elementos se necesitan. Entonces, en vez de dárselo todo junto, se los voy a ir dando de a poquito, tomando como base un lenguaje que le voy metiendo cosas nuevas a ese lenguaje. Bueno, como por ejemplo, voy a decir ahora, hoy vamos a empezar pensando que estamos frente a un lenguaje que tiene una ejecución estática, significa que ni bien empieza a ejecutarse el programa, va a cargar todo en la memoria, y que es un lenguaje, ¿sí?, que no permite rutinas, es un programa principal y nada más, ¿sí? Y nada más, y tiene tipos simples, no tiene funciones, no permite definir funciones, es un lenguaje que solamente me permite escribir algunas sentencias simples con tipos simples y nada más. Y entonces vamos a ver cómo eso, si yo lo mando a ejecutar, cómo se representa en la memoria. Obviamente después le voy a agregar en el día de hoy, voy a decir, bueno, ahora supongamos que este lenguaje sí me permite, acá no me permite funciones. Ahora digo, vamos a ver, caso 2, a ver si este lenguaje me permitiese usar funciones, ¿qué pasaría en la memoria? ¿Sí? Y la próxima clase le voy a decir, bueno, y si este lenguaje no siguiera el esquema estático, sino siguiera el basado en pila, ¿qué necesito? ¿Sí? Y si fuese esto que necesito, y si fuese esto que necesito, así hasta llegar a lo que sería un lenguaje con todos los elementos que utilizan los lenguajes. Y de esa manera ver qué es lo que se necesita en la memoria de datos, almacenar para poder llevar esa ejecución en forma correcta. ¿Sí? Entonces,
empezamos entonces con esto. Supongamos entonces que tuviéramos estamos frente a un lenguaje muy sencillito, pero demasiado sencillito, que no permite que yo como programador le defina funciones, ni rutinas, ni nada, y sentencias simples y datos simples. Entonces, imaginemos que tengo este programa principal de este lenguaje, ¿sí? ¿Qué tengo? Por ejemplo, me defino dos variables de tipo entero, hago una lectura y hago un while. Si I es distinto de J, entonces pregunto si es mayor, entonces hago I igual a I menos J o hago J igual a J menos I e imprimo. ¿Sí? Este lenguaje que estoy usando me permite hacer este tipo de programas. No me permite definir rutina ni nada por el estilo, ¿sí? Sentencias sencillas y nada más. Entonces, vamos a ver qué pasa en la zona de datos. En la zona de datos, obviamente, tengo dos variables que utiliza, el registro de activación del programa principal. Voy a tener dos lugares en la memoria, supongamos en la posición 0 y la posición 1, lugares para guardar el valor de I y lugares para guardar el valor de J. Y ahora vamos a ver cómo será el código, ¿sí? Porque yo acá tengo eso, entonces vamos a ver cómo yo traduciría esto, ¿sí? Entonces, el código de esto sería de la siguiente manera. Yo la parte de código que almacenaría, ¿sí? En la zona de código tendría este get, ¿sí? Se traduciría en dos sentencias de este lenguaje de más bajo nivel y diría, recuerden, ¿sí? Voy para atrás, recuerden, posición 0 guardo la I, posición J, variable J, posición 1 de la zona de datos. Entonces, volviendo a esto, esta sentencia diría la I posición 0, entonces le pongo lo que leas guardado en la posición 0 de la zona de datos. Lo que leas nuevamente guardado en la posición 1. Vamos a ver cómo se traduciría este while en la zona de datos. Acá yo pondría bifurca A, y acá lo dejo libre porque tengo que ver, porque acá yo le digo bifurca, si son iguales, ¿sí? Porque acá es mientras sea distinto, esto es mientras sea distinto. Entonces, si son iguales, ahora coloco esta dirección porque todavía no sé cuántas sentencias me ocupa esto para poner, andate a la dirección IP tanto, ¿sí? Entonces, eso lo dejo libre y me fijo ahora cuando termino de escribir esto. Entonces, si son iguales, salí de acá y andate a esta dirección donde está, a este IP que está acá. No sé si es este o es este, depende de lo que me ocupe esto que está acá. Entonces, si no son iguales, que si son distintos, entraría acá. Entonces, haría esta pregunta. Entonces, acá lo que digo es, si esto se cumple, si es menor, ¿sí? También dejo un espacio acá para decirle bifurca acá, ¿sí? ¿Qué significa? Si es menor, andate, pero si es mayor, que sería en este caso, hace I igual a I menos J. Entonces, eso lo pondría set, pone en la posición 0, que es I, lo que está en la posición I menos lo que está en la posición 1. Y acá también, porque una vez que termine esto, tengo que irme al final del while, ¿sí? Para seguir con esto, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá y digo, bueno, pasa esto, ¿sí? Set 1, le digo, si en el caso, ¿sí? 6, o sea, acá bifurco y acá ahora veo, ¿no? Porque acá voy a tener que poner la dirección que pasa, que sería acá, el 6 tendría que poner porque diría, bueno, si es menor o igual, andate acá, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que ahora completo con 6. Y en la posición 6 del código diría, bueno, lo que está en 1 menos lo que está en la posición 0, guardarlo lo que está en la posición 1 de la zona de datos. Y ahí pondría bifurcate, ¿sí? Acá estoy poniendo directamente estas traducciones de acá. Y acá pondría lo que está en la posición 0, imprimirlo. Y ahí ya completo. ¿Se acuerdan que acá, si estaba en esta posición, ¿qué es esto? Si es mayor, entonces tendría que hacer esto. Pero si era menor, tenía que ir acá. Entonces acá voy a poner bifurcar a la posición 6, ¿sí? 6. Acá la posición 6. Acá la posición 8, ¿por qué? Porque si es distinto, ¿sí? Tengo que salir. Y salir es directamente ir a imprimir, ¿sí? Y acá también tengo que ir a la posición 7 en este caso, porque tengo que volver al while, ¿sí? Y este es el fin del while, que me dice, una vez que termine, ¿sí? Entonces allá a la posición 7 y una vez que termine, ¿dónde comienza el while? Comienza acá.
en la posición 2. Bueno, este código que está acá de alto nivel sería traducido en este lenguaje de más bajo nivel y así se pondrían las sentencias, ¿sí? Que obviamente ya se me extendieron, no son las 2, 4, 6 sentencias que hay acá, sino ya son más sentencias, ¿sí? Porque lo traduje a este código o a este lenguaje de más bajo nivel. Que ahora es sencillo para que ustedes vean nada más que esto, pero después nos va a servir para demostrar qué es lo que pasa con una llamada a una rutina, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que tendría yo en la zona de datos. En un lenguaje estático, bueno, igual acá tendría la zona de código con el IP que me va a estar marcando qué cosa está ejecutándose y una zona de datos que fija porque se cargó y eso queda desde el principio hasta que termine, ¿sí? En este caso era una zona para I y una zona para J, ¿sí? Bien, ahora, o sea, simple, tenemos eso, la zona de datos tranquilo, no necesito más nada, no necesito punto de retorno ni nada, solamente el IP que me está mostrando esto, ¿sí? Registro, las variables ya las tengo en la memoria desde que comencé, así que simplemente es ir y seguir las instrucciones y tocar las celdas de memoria nada más de la zona de datos, ¿sí? Cuando lo necesite, nada más. El IP con este me alcanza y con este dato me alcanza, no tengo que tener punto de retorno porque este lenguaje no me permite llamar funciones ni nada, ¿sí? Pero ahora ese sería el caso 1, que era un caso sencillito. Ahora lo voy a complejizar un poquito, ¿sí? Lo voy a complejizar un poquito y voy a decir, bueno, es lo mismo, pero ahora ya me permite llamadas a funciones. Ojo, llamadas a funciones, no una metida dentro de la otra. No permito anidación de funciones, sino rutinas simples, ¿sí? Seguimos con el esquema estático, cargo todo en la memoria, se use o no se use, pero ese esquema estático, cargo todo en la memoria, los registros de activación del programa principal y de las rutinas que utilizo y de los datos globales, si es que estuviera con un lenguaje tipo C que declara sus datos globales afuera de todas las funciones dentro de los archivos. Entonces, ahora ya es un lenguaje sencillo, que también está basado en esquema estático, carga todo en la memoria, pero que ahora ya me da como una chance de poder declarar rutinas. No rutinas que contienen rutinas adentro. O sea, yo no es un lenguaje que me permite definir, por ejemplo, un procedimiento, otro procedimiento, ni una función dentro de un procedimiento, ni nada por eso. Sí, rutinas, pero no anidadas, ¿sí? Pero bueno, ya me da esa posibilidad. Vamos a ver entonces si este esquema que vimos recién necesita de algún dato más, ¿sí? Ya sea, obviamente ya lo adelantamos, seguramente necesito guardar el punto de retorno, porque si hay una llamada a una función o una rutina, necesito saber a qué sentencia tengo que volver y tengo que ver si necesito algo más, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, permite este tipo de cosas. Ya no es un programa sencillito, C2 es esquema estático, voy a cargar todo en la memoria, lo necesite o no lo necesite, pero ya con rutinas internas y ya la aparición de datos globales, ¿sí? Datos locales y datos globales. Bueno, y ahora fijémonos este programa. Entonces yo podría tener, obviamente utilizo este C-like, utilizo ¿cómo se dice? La sintaxis de C, porque es conocida y bueno, para representar esto. Pero imaginemos que no es C porque es un lenguaje estático y que tiene estas características particulares. Pero bueno, acuérdense, todo estático, o sea que yo voy a cargar todo en la memoria. Fíjense, este programa tiene cosas fuera de las funciones, que serían datos globales, tiene una, dos, y bueno, el programa principal, ¿sí? Aparte del programa principal, tiene dos rutinas, dos funciones, con sus datos internos. Entonces, voy a tener registros de activación para cada unidad, ¿sí? Con sus datos locales. Y
Característica, como estoy en un esquema estático, va a cargarse la memoria, ni bien empieza a ejecutarse y a cargarse el programa, todo la memoria, todo lo de alfa, todo lo de beta, de principal y las variables globales van a estar alocadas en la memoria desde un comienzo, por eso estamos en un esquema estático, ¿sí? Carga todo en la memoria, ¿sí? Ni bien empieza a cargarse el programa. Entonces, voy a tener un registro de activación con los datos globales, ¿sí? Que lo voy a posicionar en la posición 1, 2 y 3 de la memoria. Voy a tener un registro de activación, fíjese, datos de alfa. Registro de activación de alfa con sus datos locales, ¿sí? Voy a tener un espacio para I, voy a tener un espacio para J, y obviamente con sus valores de inicialización. Y observen que acá dejo un espacio para alfa y este espacio lo dejo por eso que habíamos dicho, porque yo tengo que guardar el punto de retorno, ¿sí? Y para beta, una cosa similar. Beta tiene un solo dato local con su valor inicial y también dejo un espacio que es el punto de retorno, ¿sí? Bien. Esto entonces, como es un esquema estático, se va a cargar todo en la memoria. Entonces, va cargando en un registro de activación con los valores iniciales que se iniciaron, esas variables, y los registros de activación de cada una de las cosas que se van a invocar. Y acá vamos a hacer la simulación, ¿sí? Y acá yo les hice, como les puse acá, esto del código, y para que ustedes vean acá cómo y qué pasaría en la zona de datos. Obviamente traduje algunas cosas del código, ¿sí? Pero bueno, imagínense, y de este lado, perdón, está la zona de datos, donde coloqué, como es estático, cuando cargo el registro, cargo y empiezo a cargar el programa en la memoria, ya la zona de datos se ocupa con todos los registros de activación, porque estoy en un esquema estático, ¿sí? Carga todo en la memoria, lo use o no lo use. No sé si la lógica de mi programa va a llevar a que lo use. Acá van a ver que lo uso, pero puede ser que no aparezca esto y que sea esto el código y bueno, no lo usé. Nunca llamé a alfa, llamé a beta y nunca llamé a alfa, qué sé yo. Igual las cosas de alfa están colocadas en la memoria, por más que yo no las invoque en ningún momento cuando ejecuto el programa. Están en la memoria, esquema estático, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que está en la zona de datos, esto es lo que está en la zona de memoria, que se cargó todo por ser un esquema estático, ¿sí? La clase que viene van a ver que en la zona de datos, en la zona de código va a estar todo el programa, pero en la zona de datos, cuando empiezo el programa, va a estar solamente lo del main y se va a ir llamando y cargando a medida que vaya invocando las rutinas. No está todo cargado desde un principio como en este esquema estático. Y bueno, y acá yo le traduje, por ejemplo, acá yo tengo, bueno, puntitos suspensivos, obviamente acá por ejemplo puse sentencia 14, porque como si hubiese más sentencias arriba por estos puntitos suspensivos, y supóngase que esta llamada beta, está en la sentencia 14. Entonces, la llamada beta lo que hace es decir que guarde en la posición 6, ¿sí? Registro de activación de beta, este lugarcito que yo tengo acá, aparte de su dato local, tengo un lugarcito para guardar el punto de retorno, le digo, guárdate en tu registro de activación la dirección de la siguiente instrucción que tendrías que ejecutar una vez que termines de ejecutarse beta. Entonces le digo, guarda la posición 6, el valor 16, ¿sí? Y ahora sí, tranquilamente anda y bifurcate a la posición 100 donde comienzan las sentencias de beta, ¿sí? Bueno, y acá tenemos también, si estoy en beta, también tendré cosas, por eso acá puse un montón de espacio, y supónganse que esta sentencia está en la sentencia 122. Entonces acá lo que le digo es, acá habla de un K, ¿sí?
que es el K local, que está en la posición 7, le dice agarrar lo que está en la posición 7, sumarle lo que está en la posición 1, porque habla de un J, que el J es el global, perdón, habla de, sí, de 1, es el J, ¿sí? Toma el valor 2, súmaselo al valor 6 y guardalo en la posición 0, ¿sí? Es esta representación de esta sentencia. Y después llama alfa. Y llama alfa es bifurcar a la sentencia 50, ¿sí? Que sería alfa, pero antes le dice guardate el punto de retorno, ¿sí? Para saber dónde retornar. Guardate el punto de retorno para saber que una vez que vengas de ejecutar, guardar el punto de retorno, porque una vez que termine de ejecutar alfa, tenés que devolverle el valor a la sentencia que sigue de la llamada, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que más o menos hace, ahora yo se lo hice, está como animado para que vean ustedes. A ver, entonces, para que lo vean, pero más o menos ya se los expliqué. Imaginemos que empieza a ejecutarse el programa, ¿sí? El programa main que está acá. Y ejecuto esta beta, ¿sí? Esta llamada. Esta llamada está representada por esto que está acá. Le dice, ponete y guardate en tu registro de activación el valor del punto de retorno, porque lo tenés a tener que tener una vez que termine de ejecutarse. Entonces dice, guardar la posición 6, el valor 16. Ahí está, guardate el punto de retorno, que sería este, que sería, cuando termine de ejecutarse, acordate que este valor se lo tenés que dar al IP para que el IP pueda seguir ejecutando, ¿sí? Y después, andate y bifurcate a la posición 100 para poder empezar a ejecutar los datos de beta. Entonces, ¿sí? Empezás a ejecutarse beta, llegaste a esta sentencia y le dice, bueno, agarrá lo que está en la posición 7, que es lo que está en K, local, que es 6, y sumale lo que está en J, porque J es la global, entonces lo que está en la posición 1. Agarrá el 2, 2 más 6 es 8, y eso guardalo en la global, que es el que está en la posición 0. O sea, ejecutando esto, lo que me hace es eso, me pone el 8 ahí. Y una vez que termina, dice, hay que llamar a alfa. Entonces, lo que le está diciendo, llamar a alfa, significa guardar en la posición 3, que corresponde al registro de activación de alfa, guardar la posición 3, la dirección 125, porque la dirección 125 en la zona de código es la que tenés que ejecutar una vez que termines de ejecutar alfa. Entonces, una vez que alfa termina de ejecutarse, alfa le va a tener que dar al IP el valor de retorno. Entonces le dice, guardate ese valor ahí, porque cuando termines de ejecutar alfa, vas a tener que darle al IP este valor que tenés guardado para que el IP pueda estar apuntando a la siguiente sentencia, desde donde te llamaron, ¿sí? Y bueno, y ahí llama a alfa, obviamente, se bifurca la sentencia 50, ¿sí? Estoy yendo, perdón. No, perdón, me estaba yendo para atrás. Se bifurca la sentencia 50, perdón. Y ya entré en alfa y estoy, voy a ponerlo para atrás, ejecutando esta sentencia, ¿sí? Y esta sentencia le dice que estoy haciendo una suma de I más K más L. I es local, K es la global, L es la local. Entonces le dice, suma lo que está en D4, ¿sí? Más lo que está en D2, más lo que está en D5, ¿sí? Y eso le da 12. Y guardarlo en la posición 4. Y ahí está ese valor, porque es lo que ejecutó esto y este es el cambio que se hizo. Y bueno, y ya ahí se termina alfa de ejecutar, por lo tanto le dice, bueno, listo, ahora hay que seguir ejecutando desde acá, ¿sí? Tenés que devolver el control y seguir en beta, ¿sí? Entonces le dice, andate y guardá en el IP, ¿sí? Lo que tenés acá, ¿sí? Entonces le devuelve el valor del IP y se bifurca a DD3, que es el 125, que era el beta, vuelve a beta, y en beta sigue ejecutando y dice, bueno, ya terminó beta,
volvete al punto de retorno para seguir con el main, volvete a la dirección 16. ¿Sí? Y ahí termina. Entonces, esto más que nada se lo pongo y por eso hago uso de este lenguaje de más bajo nivel para ver cómo se desglosa esta sentencia, sobre todo las llamadas y las vueltas, ¿sí? Esta sentencia de alfa o esta llamada beta, observen que esa sentencia se desglosa, en este caso, en estas dos sentencias, ¿sí? Y un retorno sería esto, ¿sí? Pero bueno, que tiene que ver con el manejo en la zona de datos, porque la zona de datos no solamente se guarda información sobre datos locales, sino necesita guardar otras cosas que antes en el esquema que vimos recién, que no tenía, era un lenguaje que no tenía rutinas, no necesitaba el punto de retorno, porque no iba a tener situaciones como estas donde me llamaban a una rutina. Entonces, no necesitaba que el registro de activación tuviera esta información. Pero complejicé un poquito ese lenguaje, que lo empecé con una cosa muy sencillita, y dije, bueno, supongamos que seguimos con el mismo esquema estático, que carga todo en la memoria, porque vieron que yo ya tenía todo cargado, cargué el programa y cargué también la zona de datos, porque es un esquema estático, carga todo en la memoria. Supongamos que tenemos todo ese esquema estático y ahora le agregamos que ese lenguaje pueda llamar a rutinas, no rutinas que están dentro de rutinas, o sea, anidamiento de rutinas, pero que sí pueda llamar a rutinas. Vimos que lo complejizamos un poquito nomás y ya necesitamos en nuestro registro de activación no solo de datos locales, sino un lugar para guardar ese punto de retorno y para poder hacer esto. ¿Sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver, ya nos vamos a salir de este esquema estático y nos vamos a meter en el esquema basado en pila, donde no va a pasar esto, no va a pasar que cuando se cargue el programa todos los registros de activación se carguen en la memoria. Eso no va a pasar, ¿sí? Cuando yo cargue el programa y se empiece a ejecutar el programa, van a ver que solamente se va a ejecutar y se va a cargar el registro de activación del principal. Y a medida que yo voy llamando a las rutinas, se van a ir cargando en la zona de datos los registros de activación de esas rutinas. Entonces, la clase que viene, vamos a ver que estos elementos que tenemos, el IP y el punto de retorno, no nos va a alcanzar, que vamos a necesitar más elementos para poder manejar este nuevo esquema de ejecución que es basado en pila. Y también, como en este esquema de ejecución basado en pila vamos a necesitar más de un elemento, vamos a ir viéndolo de a poquito, ¿sí? Vamos a decir, bueno, ahora pasamos a lo mismo que tenemos, pero un esquema de ejecución. Imaginemos que esto fuera basado en pila. ¿Qué necesito? Y después vamos a decir, y bueno, y supongamos que tenemos unidades dentro de unidades, ¿qué necesito? Y así vamos a ir complejizando las cosas. Pero vuelvo a aclarar, esto que vemos así por casos, no es que después, esto pertenece al caso 1, no, esto pertenece, no. Los otros lo vemos así por casos para ir mostrándole a ustedes los elementos que se necesitan y para no dárselos a ustedes todos de golpe. Y ustedes no entender, ¿y por qué necesita este elemento? ¿Y por qué necesita el otro? Yo le hubiese dicho, necesita un punto de retorno, ¿pero por qué lo necesita? Bueno, el punto de retorno es medio como que uno se da cuenta, pero van a ver que necesitamos otras cosas que si yo se las digo, no van a entender por qué las necesito. En cambio, si yo les voy trabajando sobre, digo, bueno, a ver si este lenguaje ahora es basado en pila, como vamos a hacer la clase que viene, ¿qué cosas necesito para poder manejar esto de la pila, que ahora se alocó una cosa nueva y que después se desalocó y que después se desalocó otra? ¿Cómo manejo eso? ¿Con estos datos que tengo me alcanza? ¿Necesitaré en el registro de activación que tiene cada unidad, aparte de guardar el punto de retorno, necesitaré tener otra cosa? Es más, una de las cosas que vamos a poner es, yo acá dije, llamo rutinas, que no son funciones.
porque si fuesen rutinas que tienen y devuelven son funciones y devuelven un valor, ahí también me faltaría otro elemento. ¿Dónde guardo el valor que retorna? Entonces vamos a ver que ahí el registro de activación tendría que tener otro espacio también para guardar el valor que retorna. Pero bueno, esas cosas las vamos a ver la clase que viene. Y después, en este caso, C'2 es pensar que las cosas se compilan por separado, pero bueno, que estamos frente a un lenguaje que en vez de compilar todo junto, compila por separado, y bueno, en ese caso es lo mismo, nada más que es como que tiene las cosas en forma separada y ahí entra el tema del link editor y demás. Pero bueno, nada más que eso. Después lo vemos bien. Pero bueno, básicamente entonces, lo que vimos hoy entonces es bueno, es esto de ver ahí ya me conecto yo con la cámara, es básicamente ver lo que nos vimos hoy de esta entidad que se llama unidades, y como vimos unidades, empezamos a ver entonces los esquemas de ejecución que están basados en los distintos lenguajes. Obviamente los esquemas de ejecución que están basados en los lenguajes pueden ser diferentes. Están los que están basados en pila, están los que están basados sobre esquema estáticos o los dinámicos, ¿sí? Y hoy lo que vimos entonces fue eso, lo que está basado en es estático, y empezamos con los casos más simples para ver qué elementos se necesitan en la memoria y cómo se traduce lo que nosotros escribimos en la zona de código o en un lenguaje de más bajo nivel. Así que bueno, eso sería todo por esta clase. Y bueno, hoy a la tarde dejo de grabar ya